Entonces nosotros tendríamos aquí, como en otras ocasiones, hemos hecho una mirada de relacionar los conceptos con lo que hemos visto. Nosotros sabemos que estamos trabajando hacia un ensayo académico, expositivo y argumentativo a través de un proyecto, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el eje central, pero los conceptos que nosotros hemos venido revisando, pues se convierten en conceptos transversales. Transversal, ¿qué quiere decir? Que van a estar ahí ligados a nuestro propio proyecto de escritura y que en cierta forma pues nutren, ayudan, mejoran, contribuyen a que mis textos académicos pues tengan una mayor fuerza, ¿no? A la hora de hacer escritura académica. Entonces digamos que por eso, bueno, en esta clase estamos haciendo esa conexión con las otras, que al principio vimos texto, conocimientos previos de cómo estábamos escribiendo, cómo cada una de esas partes pues hacía posible que nosotros identificáramos las características fundamentales de los textos y a quién le llamábamos texto, ¿no? O sea, cuando hablamos de texto, ¿a qué nos estamos refiriendo fundamentalmente? Los talleres anteriores, pues estábamos mirando el de puntuación, a ver qué pregunta o qué dificultad habría en alguna, aunque no es un taller muy complicado, pero que ojalá no haya pues dificultad en términos de hacerlo de cualquier texto, no. Estamos trabajando desde los mismos eh, artículos que ustedes deben de revisar para su argumentación. Entonces ese no puede allí confundirse de que el ejercicio de puntuación lo vamos a hacer sobre cualquiera. Estamos trabajando sobre esos artículos y solamente uno, ¿no? No es que vamos a trabajarlos todos. En este momento le revisamos la puntuación a uno de ellos y hacemos pues un ejercicio un poco eh, cognitivo, o sea, ir reflexionando sobre ello. Pues había algunas veces como han habido problemas con las instrucciones, entonces por eso inicié con esa explicación y en el caso de que hayan preguntas, pues ustedes deben hacerlas en cualquier momento, no hay problema. Y el taller de argumentación, pues está, algunos lo tienen y algunos no. Entonces ya está calificado, pero no lo puedo devolver hasta que esperaría hasta hoy a los que le hacen falta, o si no ya no se podría trabajar. De pronto si está en grupos, pues ahora lo revisamos, ¿sí? Ahora revisamos a ver qué inconsistencias hay en la lista. Entonces, estamos trabajando el concepto de marcador textual y lo vamos a trabajar en un taller también de clase a través de un tablero, uno de los tableros, presentación sobre el tema y preguntas relacionadas con el taller que quedaría pendiente. Esto quiere decir, pues lo que acabo de manifestar, todo está alrededor de la lectura y la escritura en la universidad y la necesidad de que ustedes asimilen ese proceso en el cual están. Todas las áreas requieren lectura, todas las áreas requieren producción, comprensión. Entonces es muy importante que ustedes vayan haciendo el camino, siendo conscientes de que si no hay una buena comprensión o un proceso a través de la lectura y la escritura, pues eso puede ser un obstáculo. Ahora, un curso me puede dar un lineamiento, pero lógicamente un curso de 3 horas pues no va a cambiarle a uno totalmente. Solo que uno pues vaya haciendo el ejercicio permanente. Digamos que eso es un proceso. Lo vemos desde la disciplina, ¿sí? Y por eso llamamos transversal. Y además pensamos que a través de la lectura y la escritura se puede aprender,
los saberes, lo que ustedes están estudiando, una buena comprensión, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de expresar ideas de manera coherente, con una construcción de párrafos. Vimos que existen varias clases de párrafos, que los párrafos no son uno solo, que depende de lo que yo quiera decir, del discurso que estoy estableciendo. Todo eso hay que tenerlo ahí presente. No para aprenderlo de memoria, sino para que ustedes conozcan y sepan cómo es el mundo de la lectura y la escritura cuando uno ingresa a la universidad. Son, digamos, las fuentes primarias y fundamentales que yo debo ir mejorando, ¿sí? Y posibilitando que ustedes pues aprendan en sus disciplinas. También pensamos que es una forma de investigar, ¿no? Así, a medida que estamos haciendo el proyecto, vamos a otras fuentes y vemos los argumentos de autoridad. Esos argumentos de autoridad están allí de autores que están ya trabajados, que tienen una visión de pares aceptable porque los han publicado, que no es cualquier documento. Ese sería como el ejercicio allí. Bueno, ese proyecto de aula pues ha tenido estos pasos, principalmente el concepto de texto, las clases de textos, como vimos que existen varios ensayos, no solamente el académico. Nosotros estamos haciendo un énfasis en el académico por la formación en que estamos trabajando. Y el concepto de párrafo, concepto de argumentación, y vamos bajando de lo macro, que sería el texto, a lo micro, que son los marcadores textuales. O sea que a medida que nosotros vamos indagando un poco más, cada una de las partes va a ser vista como en microscopio, ¿no? Como cuando uno va al laboratorio y ve el texto ahí con microscopio y bueno, aquí existen unos elementos necesarios para que realmente eso que yo escriba se convierta en texto. ¿Sí? Ese sería como los pasos que hemos tratado de ir haciendo. Hablamos de la necesidad de conectar todos esos puntos. Entonces estaría texto, estaría párrafo, estaría puntuación, estaría argumentación y estarían marcadores textuales. Todos tienen una conexión lógica y es que funcionan alrededor del texto. ¿Sí? Entonces, para que yo haga una producción de párrafos, pues tengo que tener en cuenta, como ya lo habíamos dicho antes, que existen varias clases de párrafos que me permiten expresar lo que yo quiero decir. Ahora, esto lo decimos en teoría, pero a la hora de escribirlo es cuando viene la dificultad. La escritura requiere tiempo, ¿sí? Requiere ejercicio permanente, requiere reescritura. O sea, que yo hago un texto y luego lo tengo que volver a trabajar. Un texto no puede ser escrito de una vez y para siempre. ¿Sí? O sea, hay que ir construyendo y leyendo, ¿no? Leyendo de manera crítica si realmente lo que yo estoy haciendo se entiende o no se entiende. Entonces, revisamos cuando vimos el concepto de texto que había necesidad de hacer textos que tengan una unidad, que tengan una estructura, que tengan una coherencia. Lo mismo pasa con el párrafo. Miren aquí, vuelve y ocurre. Para que yo hable de párrafo, debe haber una estructura, debe haber una coherencia, para poder que no haya textos con saltos ni contradicciones. Ese es como el ejercicio allí, fundamental. En los textos argumentativos existen unos conectores específicos, ¿sí? O sea que los conectores, al igual que los signos de puntuación, dependen del lugar del discurso. O sea, si yo estoy negando algo o si estoy haciendo una conjunción o una negación, pues el conector va a tener que ser específico. Lo mismo pasa con los signos de puntuación, ¿no? Los signos de puntuación pueden tener una intención específica, no es que yo los vaya a cambiar, sino que depende de lo que usted está expresando. Entonces aquí tendríamos que los textos argumentativos
tienen unos conectores lógicos específicos que nos ayudan a trabajar en la parte de la producción. Bueno, mírenlos aquí. Ustedes van a encontrar muchos documentos donde se relacionan los diferentes tipos de conectores. Entonces van a encontrar varias tablas, digamos los más frecuentes, pero en algunos casos pues se unen unos con otros, pero son los mismos, o sea, no quiere decir que tener varios materiales van a ser diferentes, sino que cada autor los organiza de una manera lo mejor posible, didáctica y los que más se usen en determinado momento. Entonces, hay ese infograma que dice que los causales introducen el efecto de una causa previamente mencionada. Miren que aquí causa y efecto, nosotros también lo vimos en la parte que corresponde a nuestros párrafos, ¿no? Causa y efecto consecutivos, adversativos, y cada uno les da la explicación y estaría el ejemplo. Por lo general uno diría que la escritura a veces se casa con unos solos y no, como que no indaga de muchos más. Es necesario trabajarle un poco más a el uso de conectores porque ayudan a que el documento que yo escriba y propicie a mis docentes o si voy a escribir en una revista, pues entiendan, ¿no? Entonces, digamos que ellos hacen una función muy importante para nosotros, para la parte académica, ¿sí? Aquí nosotros ya habíamos visto la necesidad de no olvidar las clases de ensayo, que nosotros estamos trabajando en argumentativo y expositivo, fundamentalmente expositivo, argumentativo, pero también yo puedo encontrar ensayos críticos, ensayos filosóficos, científicos y literarios. O sea que no quiere decir que los ensayos todos son iguales. Tienen una estructura general, pero en realidad nosotros estaríamos viendo que existen varias clases. Ese es como lo que nos interesa a nosotros allí, rescatar en los conectores, ahora los trabajamos directamente, y observar cómo en cada uno de los párrafos de esa estructura, pues si hay introducción, vamos a tener unos párrafos que tengan que ver con la introducción y también vamos a tener unos conectores específicos. ¿Sí? Entonces lo mismo va a pasar con el párrafo de desarrollo y con el párrafo de conclusión. O sea que en ese sentido ya tenemos una mirada hacia ese aspecto. ¿Sí? Quiere decir que no todos los conectores pues se van a usar indistintamente. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ir pues a documentos que están en el campus y que nos van a ayudar pues a ir haciendo ese recorrido. ¿Sí? Entonces, tenemos el primer documento, que es el de la Centro de Escritura de la Javeriana, pues que es una infografía y esta nos permite hacer lo que yo les estaba explicando en la última presentación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos de introducción, miren los que necesitamos para introducción. Puede ser que haya muchos más, ¿no? Pero lo que hace la infografía, ustedes ya lo han trabajado, es resumir lo más, de pronto lo más usado, ¿no? Lo más importante en determinado momento. Entonces tenemos introducción y tenemos acá conclusión. ¿Sí? O sea que estas dos son los que nosotros necesitamos también en nuestro proceso de escritura. Cuando hablamos de conclusión, podríamos usar en fin, por último, para terminar, finalmente, en conclusión, así pues.
Y los de introducción, pues tienen, hay estos tres, pueden ser que haya más. Están los de adición, transición, o sea que aquí está la función. La parte de arriba dice, bueno, usted va a adicionar información. Por favor, use además, en suma. Y así el lector va a entender que usted adicionó idea, ¿no? Que agregó, pero que va a ser una transición entre un párrafo y otro. Por otro lado, por otra parte, acerca de en relación con, ¿sí? O sea que ustedes tienen aquí la función que corresponde a cada uno de ellos, si voy a trabajar oposición, si voy a comparar, si voy a explicar, si voy a ejemplificar, ¿sí? O si voy a hacer resumen, recapitulación. Entonces, para cada función del discurso que nosotros escribimos y leemos, mírenlo que existe un conector que permite también que usted como escritor pueda tener una mayor eh, conexión con su escrito, ¿sí? Porque hay veces cuando escribe uno como loquito y lo quita, no le da como esa sensación, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo así? Yo quería decir tal cosa, pero me faltó. Entonces, si yo estoy hablando de que necesito hacer una referencia de una causa que ocurre y hay una consecuencia, entonces, pues tengo unos conectores en el uso del español como lengua que tenemos nosotros que me pueden servir para que pueda iniciar esa idea, ¿sí? Esa idea de, bueno, aquí estoy tratando de hacer esto. Entonces, a medida que ustedes ganen conciencia, ejercicio para ello, pues entonces van a poder usar muchos más. Ahí hay una mirada, hay veces el uso de los conectores pocos, pues también le dice a uno como escritor que tiene poco manejo de la lengua, ¿sí? Como lo mismo que como ocurre cuando la puntuación, que nos dice, no, pero es que usted como que no sabe qué es lo que está diciendo. En realidad aquí no se entiende nada y le pueden devolver el trabajo, le pueden devolver la ponencia o cualquier cosa que usted esté trabajando. Entonces, estos amiguitos llamados conectores son indispensables en ese trabajo de la lectura y la escritura, ¿cierto? Que nos permite a nosotros establecer esa relación. Estamos parados aquí porque nosotros estamos escribiendo un texto argumentativo expositivo que propicia pues el convencer al otro, ya sea al docente o al que lea nuestro documento, que lo que yo estoy planteando tiene validez. O sea, lo voy a convencer a través de qué? De argumentos. Recuerden que ya vimos que existen varias clases de argumentos. Entonces, el proceso de escritura, en todo lo que planeamos, pues requiere redacción. Y esa redacción va a estar conectada del párrafo, que ya lo hemos visto, y el conector. ¿Sí? Si acuerdan en el ejercicio que hicimos con Casani, ahí los conectores son fundamentales. No, si no lo han olvidado, en un lenguaje para solidario encontramos ese tipo de conectores que son los que ahorita estamos mirando y revisando. Ustedes ya los habían revisado. Vamos a ver si está por aquí. Es la 4 y la 5. Como para que no olvidemos, vamos a buscar aquí mejor así. Como para ubicar y hablar sobre documentos que nosotros ya hemos trabajado. Este era el que estaba enloquecido, no nos sirve.
sea, que ustedes ya hicieron esa revisión. A ver si encontramos uno por aquí bien. Bueno, entonces, miren aquí, nosotros teníamos en estos últimos días, ¿sí? Se ha dicho, observamos, por ejemplo, por otra parte, mírenlo aquí, que en el análisis, pues nosotros ya lo habíamos observado. Mírenlo aquí, ya que estos son los marcadores textuales. Entonces, en fin, mire, de conclusión, aquí el autor los utiliza y va siguiendo el discurso. Sin embargo, entonces va haciendo una secuencia. Sin embargo, entonces ya dijimos para qué nos podría servir sin embargo, ¿no? O sea, digamos que los conectores ahí permiten ese proceso de comprensión. Entonces, ya dijimos que los párrafos como tal deben de tener estas características. Y para que estas características se den, el uso de la puntuación y el uso de conectores es importante. Entonces, miren, al principio dijimos que párrafo introductorio, párrafo de desarrollo y párrafo de conclusión. Cada uno de ellos va a tener su conector adecuado, ¿sí? De acuerdo a lo que quiere trabajar el escritor. Entonces dice, los conectores son recursos lingüísticos que ayudan a relacionar las ideas dentro del párrafo. Lo hemos visto pues en el ejercicio que trabajamos, y los párrafos entre sí, haciendo que el discurso se articule de forma lógica y armónica. Los conectores son elementos gramaticales invariables, o sea, que hacen parte de la gramática. En este caso los estamos viendo como parte de la gramática de aquellas palabras que no cambian, ¿sí? No me las puedo inventar, ni puedo quitarle un pedacito, o sea, ya existen como tal, y por lo tanto yo tengo que respetar pues el uso de ellos y de acuerdo a lo que quiero expresar. Permiten establecer conexiones lógicas entre las ideas. Por ejemplo, el conector por esta razón nos permite inferir que vamos a leer una consecuencia de lo que nos ha enunciado. El conector, por ejemplo, permite adelantar. Este lo tenemos mucho en el documento de Casani, ¿no? Ahí en el que nosotros hemos revisado. Bueno, aquí entonces están los mismos que están en la infografía, pero aquí están pues incluidos dentro de un proceso del tipo de texto, ¿sí? Mírenlo aquí. Y terminaría pues, miren la palabra, o sea, yo ya dije todo lo que tengo que decir sobre los tipos de conectores y voy a hacer mi recapitulación. Entonces, las ideas que se establecen en la planeación se concretan en la redacción cuando se construyen párrafos. O sea, uno hace un plan de escritura y luego tiene que hacer todo este proceso. En los párrafos se desarrolla una idea principal, ¿recuerdan? Frase temática, también lo hemos revisado en el taller y en el de Casani, el pequeño texto que leímos, ensayo crítico, y varias ideas secundarias o de apoyo. Las ideas a la anterior de los párrafos y los párrafos entre sí. Ya puedo relacionar párrafos uno con el otro, con el que esté antes o el que esté después, o entre sí ellos mismos dentro del documento. Bueno, todo esto se hace gracias a los conectores, ¿sí? Que digamos son formas de pensamiento. Pues, permanentemente nosotros estamos ejemplificando, analizando, contradiciendo, ¿sí? Comparando. O sea que los conectores no son algo de adorno y existen pues porque a alguien se les ocurrió que deben estar allí, que no hay otra manera. Hacen parte del lenguaje y por lo tanto del pensamiento de nosotros como seres humanos, ¿sí? O sea que pensamos, que desarrollamos ideas. Y ustedes las van a encontrar en todos
los documentos que ustedes revisen. Ahora, depende lógicamente de lo que estamos diciendo, que habrá una fuerza mayor en unos que en otros. ¿Sí? O sea, que en el texto expositivo vamos a encontrar unos y en el texto argumentativo vamos a encontrar otros de mayor fuerza, ¿sí? Que tiene que ver con el ejercicio de exponer y con el ejercicio de argumentar. Bueno, entonces ustedes en su campus pues tienen estos materiales, aquí los tienen, donde dice materiales. Aquí les coloqué también el Centro de Escritura de la Autónoma, pues que considero yo es un buen material didáctico, como para cuando uno tiene una duda, quiere repasar, profundizar sobre un tema. Pues miren que aquí aparecen los conectores, ¿sí? Y pues hacen el mismo trabajo, pero más hacia el texto, y colocan pues cuáles son los de adición, cuáles son los de contraste, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta pues que en todos los materiales están estos puntos digamos, de discurso, ¿sí? Y a lo mejor le van a aumentar uno o le van a quitar otro, pero ellos siempre van a estar allí porque ya lo hemos definido como palabras que no varían. Entonces tenga en cuenta lo siguiente, y propone saber cuál de todos los conectores lógicos usar y en qué momento. Ellos hacen ahí unos ejercicios y pues esta página considero que a ustedes les puede servir porque tiene sobre más elementos diferentes, puntuación, sobre tipos de textos. O sea, puede ser una buena página. Entonces se las coloqué allí para que ustedes puedan usarla en cualquier momento y pues la mayoría de los textos son libres. Bueno, aquí entonces ustedes tienen lo que acabamos de mirar, la infografía. Hay una lista básica de conectores y están los conectores lógicos aquí, esta parte que es una explicación que ustedes también van a decir, ay, otra vez los mismos, pero bueno, es información que va ayudando a que el estudiante o uno como cuando está escribiendo, pues diga, bueno, yo escribí este conector y ¿será conector o no será? Entonces ustedes tienen aquí ejemplos, ¿sí? Tienen ejemplos y también tienen una explicación sobre el uso del español. En el español hay una gran variedad de conectores lógicos que varían según el tipo de relación que se pretende marcar entre las oraciones. En este caso estamos hablando de oraciones, pero también se pueden relacionar con respecto a los párrafos, ¿sí? Y allí se llamarían marcadores textuales, en el caso de nuestros textos académicos. Ustedes tienen allí en su campus esos materiales, pues que les va a servir para ir mejorando el conocimiento sobre ellos. Si se dan cuenta, en el español, mire todos los que hay, ¿sí? Es una recopilación del profesor Fernando Vázquez, perdón, Rodríguez, que es escritor, dice, recoge 500 conectores, los pone en orden alfabético y es tal vez el documento con mayor cantidad de conectores que pues hemos tenido organizados, ¿sí? Y hace pues una aplicación, hace parte de un libro. También es un buen referente para consultar, ¿no? Ya que mire que uno usa a veces ni el 10% de lo que realmente hay en el español, ¿sí? Entonces, ese sería como la invitación. Este hace parte de Casani, que realmente
nos podría servir mucho más en el caso de lo que es el marcador textual a nivel nuestro de lo académico. ¿Sí? Entonces, este está en compañía de Casani, que es el mismo autor que hemos venido leyendo, del lenguaje por solidario, que hace parte de un libro que llama La cocina de la escritura, y de dos autores, Fernando Vázquez, que fue lo que acabamos de leer. Entonces, este puede ser un material mucho más elaborado en términos de lo que nosotros estamos haciendo como estudiantes, pues, y como profesionales a nivel universitario. Entonces, están también organizados: aclaración, adición, cambio de perspectiva, causa, coexistencia, concepción, conclusión. ¿Sí? Todo lo que uno hace con el discurso estaría allí, arropado por un conector. ¿Sí? Ese es como el, el ejercicio allí fundamental. Bueno, aquí tienen un video y este sería el taller. ¿Sí? Taller que tendríamos para explicar. Voy a cambiar la fecha. Miremos aquí el taller. Como los talleres que hemos venido trabajando, todos tienen teoría en la búsqueda de no solamente contestar, sino poder hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Entonces, lo que tiene que ver con los conectores, pues tienen que ver con la cohesión y con la coherencia de las ideas en nuestros textos. Entonces, por eso habla de texto, habla de cohesión, hace un recuento de los principales conceptos que yo debo tener en cuenta a la hora de hacer el uso de los conectores. Es otro mecanismo más empleado en español, además de los signos de puntuación, que fue el ejercicio anterior, y la referencia anafórica es el uso de conectores. ¿Sí? Los conectores son partículas que nos sirven para ordenar y relacionar de manera lógica las diferentes ideas que aparecen en un texto. Existen numerosas clasificaciones, que era lo que yo les estaba diciendo ahora. Ustedes van a tener ahí 3 documentos, 4 documentos, que es los que yo he seleccionado como los más didácticos, que van a tener su clasificación. Para su uso es necesario establecer con claridad la relación entre las partes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque haya varias clasificaciones, yo tengo que decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es una adición. Entonces, por lo tanto, voy a buscar los que corresponden a adición. O sea, que primero tengo que tener en cuenta es esto, la acción, de la cual estoy ejecutando con el discurso, y no esto, no saberlos de memoria, porque ¿para qué me sirven de memoria? O sea, yo lo que estoy haciendo es, necesito ampliar este tema, necesito dar otras ideas. Entonces, bueno, los que es de ampliación puedo usar estos. ¿Sí? No, necesito que comparar una cosa con otra para poder darle fuerza a mi argumento. Bueno, entonces aquí están. Entonces, lo que nos recomiendan es que primero yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, para luego sí ubicar el conector correspondiente. ¿Sí? Es común el uso repetitivo de los mismos conectores. Esto ocurre en los textos, o el uso indebido que se produce por el desconocimiento de las relaciones que establecen estos marcadores discursivos. Por eso es tan importante entender y aplicar estas relaciones. Entonces, cuando hablo de aditivos, expresan una suma de ideas. ¿Sí? Noción de suma, y además también, asimismo, añadiría igualmente. Matiz, o sea, si yo hago un aditivo para sumar idea, yo puedo decir que quiero hacer énfasis y quiero llegar a un grado máximo. Entonces tiene también varias categorías, ¿no? Entonces nos dicen cuáles. Opositivos.
restricción. Entonces aquí, este documento, pues que es el taller que estamos trabajando, hace mayor énfasis en ese conector, pero desde la explicación, porque no es solamente que yo diga de memoria los opositivos son estos, sí, sino que esté ubicado en la posición que yo quiero relacionar o establecer. Voy a conceder algo, voy a restringir, voy a excluir. ¿Cuál es mi intención? Entonces, dentro de los opositivos estaría la concesión, la restricción y la exclusión. O sea, que miren que aquí ya hay una mayor explicación de su uso, del uso adecuado, de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar. De causa y consecutivos, también nos habla de consecutivos y causales. Los comparativos no existen un solo, los reformulativos tienen 1, 2, 3, 4. 4 formas diferentes dependiendo de lo que ustedes estén queriendo expresar. Los ordenadores, que eso lo usamos bastante al comienzo, puede ser primero, segundo, por último, en conclusión, finalmente. Entonces, miren, para comienzo de discurso hay unos, para cerrar lo que yo estoy diciendo, para transición, para digresión o para temporal, o también puedo tener para espaciales. Entonces, esa es la riqueza pues de la lengua que nos tocó en herencia al español, en una diversidad de conectores, ¿sí? Que nos permite pues construir un lenguaje más comprensible, coherente y cohesivo. Entonces, aquí a ustedes les dan 5 ejercicios, creo que son 5, son 4 ejercicios para aplicar primero en oraciones, o sea, ¿qué conector iría aquí? ¿Qué conector iría? O sea, leer y aplicar el conector más adecuado, ¿sí? O sea, para relacionar esta oración con esta. ¿Cuál sería el conector que me permite relacionar cada una de estas 2 oraciones que están ahí consecutivas? ¿Sí? Aquí no me los dan, no me dice cuáles. No, use los que considere, claro, dentro de lo que estamos aprendiendo, de una manera adecuada. Ese sería el ejercicio número 1 para relacionar entre oraciones, o sea, cómo las oraciones necesitan de un conector para que la oración se complemente y se entienda. Ese sería el ejercicio 1. El 2 sí le dice, bueno, entonces le voy a dar una oración más extensa, ¿sí? Allí usted lo que va a hacer es, pero yo le voy a dar las posibilidades. Usted lee y dice, no, ahí me sirve. Recuerden que aquí estamos revisar esta parte, ¿no? Esta parte es importante revisarla y aprenderla un poco. Si es aditivo y dependiendo de lo que esté diciendo, pues habrá que usar el adecuado, ¿sí? Ese sería como el ejercicio número 2. Entonces aquí me dan aquí están en cursiva, los conectores que yo debo elegir para colocar al inicio. Aquí está en mitad de frase. Aquí lo mismo. O sea, estas 6 oraciones, 7, 8, 9, las 10 oraciones tienen sus posibilidades y ustedes eligen la más adecuada. Claro, haciendo la comprensión de lo que dice la oración, ¿cierto? Bueno, esta no tiene mucho problema. De pronto la tercera hay veces nos confundimos. Entonces dice, haz una lista de los conectores que marquen las siguientes relaciones. Ustedes se acuerdan que acá dijimos en el otro documento, en el de la infografía, que habían unos de introducción y habían unos de conclusión. Entonces aquí dice, bueno, marca en el párrafo de introducción, avanza en la información del texto. ¿Cuáles serían esos que yo podría usar? Entonces los coloco aquí.
Si yo voy a agregar un asunto nuevo y me están diciendo que marcan que el nuevo párrafo cambia de asunto, es muy importante que le coloquemos atención a lo que nos están diciendo aquí. ¿Sí? No es solamente que sean de introducción a la loca, sino que tengan esta función de la cual me están dando la pista. Entonces, asunto nuevo, resumen y conclusión. Cuando voy a otro párrafo, remisión que le llamamos, correlación o distribución. O sea, estas a veces se confunden los estudiantes, entonces bueno explicar que lo que hay que es traer los conectores adecuados dependiendo primero de la función grande y segundo de lo que me están diciendo que para que debe marcarse esa función específica. ¿Sí? Ese sería como lo que hay que ponerle cuidado allí. En el cuarto ya salimos de frase corta, después seguimos frase más extensa, después rescatamos los que son de introducción, de conclusión, de asunto de agregar, y ya pasamos a un texto que no tiene conectores y que por lo tanto yo debo colocarse. ¿Sí? Entonces, me dan aquí la opción también, mírenlos aquí. Ellos están aquí y yo lo que tengo que es hacer una lectura juiciosa y ir colocando el conector que corresponde. Aquí no hay párrafo, pero ustedes tendrán que adivinar qué va aquí, ¿no? Dependiendo, no adivinar no, sino que si acá uno lo organiza de manera lógica, estos dos van a aparecer de manera casi espontánea allí. No sobra ninguno, ni ninguno hay que cambiarlo, todos tienen su uso dentro del texto. Ese sería el ejercicio pues que iríamos a trabajar, es el que corresponde. Y en el campus también tienen, pues como les decía, esta información pequeña sobre conector. Hoy veremos qué son los conectores textuales. En lingüística se denomina conector a una palabra que une partes de un mensaje y establece una relación lógica entre oraciones. Permite la adecuada unión de los enunciados en un texto. Los conectores pueden ser palabras, oraciones o conjunto de oraciones, por lo tanto unen desde lo más breve hasta lo más extenso. Veamos algunos tipos de conectores. Aditivos. Son aquellos que permiten agregar información nueva a lo dicho anteriormente. Entre ellos encontramos y, ni, que, además, incluso, asimismo, también, sumado a, otro caso más, entre otros. Otro tipo de conectores son los de contraste o adversativos. Son aquellos que ponen ideas o conceptos que han sido nombrados anteriormente. Encontramos restrictivos, que son aquellos que no contradicen totalmente la información, pero sí la restringen. Algunos ejemplos son, pero, sin embargo, no obstante, aunque, sí. Hay otra categoría de exclusión, sino que excluyen información dicha anteriormente. Otra categoría es de diferenciación, en cambio, mientras que permite diferenciarla de una idea anterior. Y el último es de oposición total, por el contrario o al contrario. Otro tipo de conectores son los locativos. Hacen referencia a lugares y a veces sustituyen palabras. Entre ellos encontramos aquí, ahí, allí, delante de, aquel lugar, donde, junto a, en medio de. Otro tipo de conectores muy importantes son los repetitivos, aclaratorios o de secuencia. Señalan continuidad o precisión en la actividad que se han dicho anteriormente. En esta categoría encontramos de precisión, es decir, mejor dicho, en pocas palabras, de otra manera, resumido, que permiten aclarar o decir de una mejor forma la idea anterior. Encontramos los de comparación, igualmente del mismo modo, por otro lado, contrariamente,
permiten comparar con respecto al eje anterior. De consecuencia, por ende, por lo tanto, en consecuencia, por tanto, de manera que de ahí estos nos permiten crear una secuencia de causa-consecuencia, de acuerdo con la idea dicha anteriormente y la que vamos a poner a continuación. Y el último son condiciones. Y en caso de siempre que, a menos que, entre otras. Permite establecer una condición con respecto a la información anteriormente y la que te va a dar a continuación. Recomendación. Aunque es importante conocer la clasificación de los conectores, se debe tener en cuenta que su función se define de acuerdo a cómo son usados en el texto. Es importante que al leer el texto nos demos de cuenta de la manera en que están usados y el propósito que cumplen para saber cuál es su función. Si quieres ver algunos ejemplos sobre conectores aplicados a la prueba Saber 11, te invitamos a que revises el video de uso de conector. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, entonces miren allí pues la recomendación que nos hace y volvemos a hacer el recuento desde la función que cumple cada uno de ellos. Con respecto al taller, ¿hay alguna pregunta? ¿O estamos claros de lo que tenemos que hacer? Creo que no es, pues el taller nos da como los puntos, ¿no? Los puntos que ustedes necesitan para poder resolverlo. Da cada una de las teorías como fundamentales y ustedes pues van poco a poco aprendiendo sobre su uso. Entonces, nosotros en la segunda parte pues ya vimos fundamentalmente lo que corresponde al, al tema y le damos fuerza para que ustedes hagan una revisión pues necesaria. Entonces, ¿necesaria por qué? Pues porque para nosotros poder hacer textos mejores es necesario ubicar su uso de manera correcta. Entonces, Casani dice que según Casani son unidades lingüísticas que se utilizan para esclarecer el desarrollo lógico de un tema. Su principal función es la de articular proposiciones, puede ser dentro de la frase, dentro de los párrafos o también dentro de los capítulos. Ya va de lo micro a lo macro. Lo mismo que está el taller, ¿no? Primero está la frase corta, después sigue una frase más extensa, después ya sigue partes del texto y al final un texto. Ya que ahí estaríamos trabajando la formación de cada uno de ellos. Eso es como lo que habría que revisar. Entonces, la propuesta eh, del trabajo en clase es usar un tablero, pues ahora yo les coloco el tablero aquí, vamos a crear uno nuevo. ¿Sí? Y en ese tablero ustedes van a trabajar, van a revisar su, vamos a crear aquí. Vamos, cualquier plantilla. Estoy volviendo peligroso de pagar. O en un tablero nuevo, vamos a crear uno nuevo, sencillito. No quiere dejarlo crear aquí. No quiero coger plantillas, pero bueno, yo ahora lo armo. Entonces, aquí cada uno de ustedes, pues coge su propio tablero porque yo se los comparto.
Y ustedes lo que van a hacer es ubicar su, vamos como hicimos aquí con los chicos de ayer, ellos cogieron sus ensayos de conocimientos previos, el número 2, y ubicaron, hicieron una revisión de ese ensayo número 2 y ubicaron los conectores que usaron en ese documento. Entonces, lo primero es revisar el uso de conector usados en el ensayo número 2 de conocimientos previos. El número 2 sería haga un tablero con ellos y exprese para qué los usó en su texto. Haga usted esa reflexión. Ya cuando usted haga esa reflexión, no, pues que yo usé, sin embargo. Entonces, miro si con la teoría, ustedes ya lo tienen en el campus, van a ver si ese sin embargo realmente lo que usted dijo sí cumplió la función que dice la teoría. Si no, pues hacemos la reflexión sobre ello, entonces podemos decir, no, parece ser que yo no sabía usar el sin embargo y lo usé en otra referencia, en otra forma del discurso. Entonces allí hacemos una reflexión, los copiamos y los ubicamos dentro de la distribución que hemos venido trabajando y que ustedes pues tienen aquí o tienen acá, ¿sí? O sea, ahí están todos los, digamos, documentos, cualquiera de ellos nos sirve para hacer una mirada pues consultiva de ello. Entonces revisan esa teoría y dicen, bueno, sí, yo sí lo escribí correctamente, los aditivos son, yo cogí estos aditivos, yo tengo estos otros. Y otro punto que habría que revisar, que ocurre mucho, es si realmente cogí un solo conector y lo usé muchas veces. Y eso también puede ocurrir. Entonces, en ese caso, estamos, número 1, revisando de una manera espontánea, que fue el primer documento que nosotros trabajamos, qué conectores tengo yo ya incorporados a mi escritura y los uso pues en cualquier contexto. ¿Los usé correctamente o tengo esa dificultad allí de hacer una mirada a ver que este conector yo lo estaba usando para tal cosa, pero realmente no está bien usado? Y otro punto es, bueno, yo parece ser que yo cojo un solo conector y lo uso indistintamente para todo. Entonces ahí ya también tengo que mirar y hacer esa reflexión, ¿cierto? O sea, lo que nos interesa ahora ver es cómo escribimos con respecto a nuestros conectores. Y poco a poco, pues vamos incorporando nuestros propios aprendizajes nuevos y ya pues requiere de otros ejercicios y de proceso, ¿no? O sea, el proceso es el que